Y en realidad soy doctor, pero no del tipo médico. Entonces vengo representando a lo que viene haciendo la Cruz Roja en la región y además presentando una voz interesante respecto a todo lo que hay, no solamente a estas noticias que son sumamente alarmantes respecto al número de casos de sífilis, sino también traen aparejados sin dudas también los de VIH y de todas las enfermedades de transmisión sexual. Nosotros de la Cruz Roja siempre estamos al tanto y alertas de este tipo de situaciones y en realidad hablamos desde la Cruz Roja tratando de cuidar a las personas que no tienen acceso a la información y recorremos a qué sé yo, en las escuelas, hacemos el trabajo muy delicado de mantener una relación con nuestra población, sobre todo aquella población que no tiene acceso a la información que todo el mundo tiene. Esta información, si bien es muy alarmante, es muy esperable. Estos datos sí son muy alarmantes porque implica un gran problema para la salud pública. Es un problema gravísimo. El problema hay mucha incidencia en las madres, en jóvenes, en mujeres embarazadas. Sí, el problema es, en realidad, la salud pública atiende obviamente a las mujeres embarazadas, pero estas mujeres embarazadas han obtenido a la bacteria que causa precisamente la sífilis antes. Claro. Y el problema es que se lo puedan transmitir a los niños pueden, si son tratados a tiempo, se puede curar la sífilis, pero si no se tratan a tiempo, los niños pueden llegar a nacer muertos o pueden tener graves falencias de crecimiento, cerebrales, también la madre, obviamente. Y la forma de transmisión, sin dudas, está relacionada con la educación sexual. Y a ese punto quería llegar porque lo que nosotros hacemos con la Cruz Roja es educar en la sexualidad. Que educar en la sexualidad no implica solamente tratar temas de prevención de embarazos o de ITS o de infecciones de transmisión sexual, sino más bien están relacionadas a todo el proceso global de la sexualidad desde niños, adolescentes y obviamente los adultos. El problema se da, si uno mira las estadísticas, puede observar que la mayor incidencia se da en jóvenes de 20 años para arriba. Un dato muy interesante también es el de la cantidad de infecciones de VIH en personas, por ejemplo, de 50 años para arriba. ¿Eso también está en crecimiento? Muchísimo. Muchísimo crecimiento, y no solamente el crecimiento también es casi exponencial porque obviamente es una enfermedad, el SIDA es una enfermedad y el virus del VIH es también una ITS, igual que el sífilis. Entonces vienen aparejados, son cosas que son comunes en la no protección en las relaciones sexuales. Entonces es importante la educación sexual. Es claro. Muy interesante, es muy importante llegar a la población precisamente más vulnerable con la información necesaria que tienen que tener para la protección. Es simple, es usar profiláctico, nada más que eso. Y cada vez se usa menos profiláctico y es ahí el problema. Bueno, ahora, a ver, ¿dónde está la clave de esto? Porque uno dice, las campañas de concientización están, las campañas de educación están, tal vez no con la profundidad o tal vez no llegando a donde tendría que llegar y todos haciendo lo que tienen que hacer. Exactamente. Pero me queda por ahí la sensación de que acá hay un combo explosivo, por decirlo de alguna manera, en el que también hay cuestiones culturales y cuestiones económicas de por medio. Sí, hay varias cuestiones. Sobre todo, realmente una buena campaña para prevenir estas enfermedades no existe.
La verdad que estas No hay, existe. no hay una buena campaña. Uno mira televisión, independientemente del horario que sea, y no hay una sola campaña que uno pueda observar y ver que hablen de las infecciones de transmisión sexual. Ninguna, ni de VIH, ni de lo que implica que es el SIDA, ni de sífilis, ni de nada que tenga que ver con la sexualidad. Por lo tanto, estamos ante un problema mucho más profundo en la sociedad que implica un trabajo más abarcativo, y es la inversión precisamente en realizar esa inversión para que llegue a todos. Las redes sociales son espectaculares para hacer este tipo de cosas y sin embargo no llegan a la población más vulnerable. Lo que falta es básicamente educación y una buena inversión en ese tipo de cuestiones. Hay, nosotros en la Cruz Roja tenemos una caja donde no solamente los alumnos que van al instituto, sino cualquiera puede acercarse a la Cruz Roja para poder tomar los preservativos. Tenemos la entrega gratuita de preservativos. De hecho, tenemos preservativos femeninos, que son muy poco utilizados, obviamente, pero que resuelve un montón de cuestiones porque hacen que el machismo tan metido en nuestra cultura y nuestra sociedad deje de lado inclusive los prejuicios que puede tener el hombre en general en relación a que no tienen la misma sensibilidad, a que no es lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros enseñamos ese tipo de cosas, hacemos algunas pruebas muy interesantes con los chicos, tales como, por ejemplo, probar la sensibilidad de lo que no es lo mismo un profiláctico de hace 30 años atrás lo que es un profiláctico hoy en día. Son ultra finos, muy seguros, ultra seguros, diría, y los femeninos que empezaron a utilizarse en Brasil y ahora son de distribución gratuita en Argentina. Los femeninos no los llevan, no saben de qué se trata, no saben qué es. Inclusive personas adultas, grandes, alumnos del instituto, no pasa solamente en el Instituto Cruz Roja, y pasa en las escuelas secundarias. Y obviamente que ni hablar de las escuelas primarias, donde nunca se vio o nunca se ve la ESI realmente como debería darse. ¿Por qué? Porque se aborda la sexualidad desde dos ítems: prevención de embarazo y enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual. Cuando la sexualidad engloba tantas cosas, mucho más atrapantes, que podrían tener no solamente alumnos, sino también a los padres más comprometidos en la situación y tratar el tema desde diferentes puntos, no solamente desde la educación, sino también desde la vía económica, facilitando la posibilidad de poder llegar a esos profilácticos. Nosotros en la Cruz Roja también tenemos los días miércoles, se hacen testeos gratuitos de VIH. Se da en las redes sociales. Va mucha gente. Tenemos un equipo de profesionales muy preparado para estos. Está el licenciado Luis Boza, la doctora Pazzi, el doctor Juan Pablo Melana Colavita. Son bioquímicos y son licenciados en psicología que preparan al paciente, le comentan de qué a la persona que va a ir. Son total y absolutamente anónimos, los preparan, le dicen en qué consiste el testeo, dónde va la información, cómo se maneja esa información, si llegara a ser positivo, qué es lo que hay que hacer. Se le da acceso a la información. Claro. Esa información puede estar en las escuelas, puede estar obviamente en los medios. Agradecemos muchísimo, nos dijeron para venir y pero por supuesto, es la mejor oportunidad para dar a conocer este tipo de cuestiones. Juan Santiago, ¿qué podríamos decir daños deja? Hoy la sífilis se cura, sí, pero ¿deja secuelas en la salud de una persona? Si es tratada a tiempo, no. Ninguna. Si es tratada a tiempo, el treponema se subsana con una de los antibióticos, si no es el primer antibiótico, que es la penicilina y sus variantes. O sea, es gratuito, hasta el tratamiento es gratuito. Entonces, no hay excusa.
Realmente no hay ¿Hay por ahí excusa. una discusión si es una dosis o son 3 dosis? No, 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 depende del momento en el que se descubra a la persona con la infección. Se la trata en función de eso con determinada cantidad de antibióticos, pero siempre es el mismo, es la penicilina y en función del momento en el que es tomada la enfermedad, se lo trata con o más o menos antibióticos. Pero lo que se busca es después, se hacen obviamente los testeos y la serología, se obtienen los anticuerpos y cuando no existan más anticuerpos anti-treponema, listo, la persona está curada. Juan Santiago, ¿y cada cuánto es recomendable ir a hacerse el chequeo? Porque hay gente que se hace una vez y después nunca más. ¿Cuándo sería el tiempo ideal para hacerse un chequeo para saber si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual? Y bueno, es recomendable sobre todo en todas las parejas de que sean al menos 2 veces al año como mínimo. La mujer embarazada es indispensable que inmediatamente cuando tiene el resultado de su embarazo tiene que hacerse los estudios sin dudas, no solamente sino de todas. Es algo sumamente sencillo, las VDRL son sumamente conocidas, así que no hay mucha vuelta. Se pedía antes, inclusive antes de casarse, se pedía el VDRL. Las VDRL son estas enfermedades precisamente cosas que ahora no se acostumbran, las venéreas. No se acostumbra, pero no es solamente la costumbre, sino la confianza en la pareja. Claro. Y ahí viene otro problema, otro tema de educación en la sexualidad. ¿Cuánto uno confía en la pareja y si es mi pareja de hace tantos años, ¿por qué va a estar dando vueltas por ahí y teniendo algún otro tipo de traer una enfermedad a la casa? Se da, por ejemplo, que las mujeres mayores con hijos, personas, mujeres, esposas dedicadas, tienen VIH. Y se enteran que tienen VIH en una rutina determinada de salud, porque bajan las defensas, tienen una fiebre, tienen una febrícula que va subiendo, ya cuando tienen SIDA, cuando tienen los primeros síntomas de la enfermedad. ¿Cómo lo obtuvieron? Ahí se dan cuenta de que realmente esa pareja en la que confiaban no habría que haber confiado tanto, ¿no? Acá vemos que el VIH no solo se puede contagiar por vía sexual. No solamente por vía sexual, pero es la vía más probable. La más probable, sí. La más probable. Lo mismo ocurre con sífilis. El sífilis, que también con una transfusión de sangre, también uno puede contraer sífilis. Sin embargo, no... Pero es la más difícil, tal vez sea la más difícil de todas. todas. No, el banco de sangre se encarga precisamente de hacer todos los estudios antes de una transfusión, siempre. Y sin dudas la transmisión de madre a hijo es una de las más comunes. No entró dentro de estas últimas estadísticas ese número, ese valor de la cantidad de niños que tienen la enfermedad, porque iba a modificar de alguna manera las estadísticas generales, pero es un número que también se tiene y es obviamente muy alto. Y eso es también muy alto y con problemas de salud gravísimos en los niños, que para una madre y para cualquier familia hoy en día son dificilísimos de afrontar. Esto de los chicos puede ser mortal para los chicos antes de nacer. Así es. Pero si nacen, puede tener... es más fácil curarlos, digamos, ¿o no? Si nacen con la enfermedad, no. Si llegan a tener la enfermedad, si bien se cura, no es tan fácil como si no tuviera la enfermedad, claro, obviamente, ¿no? Entiendo. Si es tomado, qué sé yo, antes de los 3 meses de embarazo, que la futura madre tiene sífilis o VIH, es, sumamente tratable y hasta el niño puede nacer sin tener sífilis. Claro.